Antecedentes históricos del derecho mercantil, Edad Antigua. La historia del derecho comercial no debe ser confundida con la historia del comercio, entendido aquel como el intercambio de bienes y servicios, y tiene su origen en el trueque. Egipto sostuvo un intenso intercambio con la India. Las actividades primordiales de los egipcios eran el pastoreo y la agricultura. Código de Hammurabi, promulgado 20 siglos antes de Cristo. Se encuentran disposiciones sobre préstamos y algunas formas de comisión. Roma, algunas normas que regulaban ciertos aspectos muy específicos del comercio, pero se trataban de normas del derecho civil. La clase patricia se integraba mayoritariamente por terratenientes, considerando que el comercio y la industria eran actividades propias de esclavos y libertos. Aspectos del comercio regulados por los romanos, hechas son por avería, consistía en repartir entre todas aquellas personas que tenían un interés en una embarcación que había sufrido un percance, la pérdida sufrida por los propietarios de la mercancía que habían sido arrojadas al mar para salvarlos. Préstamos a la gruesa, contrato por medio del cual una de las partes se obligaba a entregar una suma de dinero a otra. Esta última a su vez se obligaba a devolver el principal más intereses al finalizar el viaje. Edad Media, siglo V al XV, surgió el derecho mercantil luego de la caída del Imperio Romano por causas económicas y sociales. Feudalismo, nació como un sistema político en el que el señor feudal garantizaba la seguridad de sus siervos al interior de un feudo. Las cruzadas, campañas militares que provocaron el movimiento de personas de occidente a oriente y la movilización de la riqueza de un lugar a otro. Los gremios, los comerciantes medievales se organizaron de acuerdo con su industria y profesión. Consulados eran tribunales establecidos por ellos mismos para dirimir los problemas que se ocasionaban entre comerciantes. Estatutos u ordenanza, por medio de ellos daban solución a conflictos similares. Edad Moderna, Renacimiento. Los estatutos fueron reemplazados por las leyes expedidas por los soberanos, pues estos eran quienes tenían la facultad exclusiva de expedirla. Normatividad, la Ordenanza de Sevilla de 1510 y las Ordenanzas de Bilbao de 1737. Influencia de la Ilustración. Se replanteó como un sistema de normas que regulaban una actividad sin tomar en consideración la profesión de los sujetos que la realizaban. Normatividad. Napoleón expidió los siguientes códigos: Código Civil de 1804, Código Mercantil de 1807, Código de Procedimiento Penal de 1808 y Código Penal de 1810. Edad Contemporánea, la Revolución Industrial. Implicó la sofisticación en la producción e intercambio de bienes y servicios. Normatividad, Código Federal de las Obligaciones Suizo de 1881. Derecho mercantil en América Latina. Desde la independencia de cada país libre, fueron cada uno de estos países promulgando su propio código comerciales. En 1934 fue el caso boliviano. En 1821 fue el caso de Brasil. En 1857 fue el caso de Argentina. En 1825 fue el caso de Colombia. En 1855 fue el caso de Chile. En 1854 fue el caso de México hasta el imperio de Maximiliano. No obstante, si bien en muchos de estos países en tales fechas se promulgan sus respectivos códigos comerciales y mercantiles, también existieron algunos países que simplemente expandieron la vigencia de las leyes coloniales. Además, muchos de los compilados comerciales se trataban simplemente de una copia textual o casi textual del Código de Saint-Dandino de 1829. Es el Código de Comercio promulgado en España. Independientemente de todos ellos, el punto importante es que la separación entre el derecho comercial y el derecho civil, como ya se mencionó antes, otras ramas pertenecientes o independientes hasta cierto punto del derecho civil fueron separándose de él. Historia del derecho comercial en Argentina. En 1794 se crea el Tribunal Consulado de Buenos Aires, en los cuales participaban los comerciantes como jueces. Tenían como función asistir a los comerciantes, además de resolver conflictos que surgieran entre ellos. El consulado era independiente y autónomo con respecto a las demás provincias argentinas. En aquellas épocas se aplicaban las ordenanzas de Bilbao, las cuales regulaban los libros de los comerciantes, contratos y quiebras.
Después de la Revolución de Mayo de 1810, continúa aplicándose el derecho privado español, salvo leyes particulares, por ejemplo, la matrícula de los comerciantes. Luego, entre los años 1811 y 1816, los congresos crean disposiciones relativas a las actividades comerciales. Ya en 1853, y con la aprobación de la Constitución Nacional como la ley suprema, se determina que en el Congreso deben dictar el Código de Comercio. En 1856, la legislatura encomienda a Vélez Sarsfield y Acevedo el dictado del mismo. Este no tuvo vigencia sino hasta 1862. Terminada la batalla de Pavón en 1862, Buenos Aires se incorpora a la Confederación y se crea el Congreso Nacional que sanciona el Código de Comercio de la República de Argentina. El Código de Comercio fue el primer texto de derecho privado, el primer cuerpo legislativo codificado. En tiempo fue anterior al Código Civil de 1869. Entonces regían temas como, por ejemplo, la capacidad de las personas, obligaciones de las mismas, algunas consideraciones generales sobre contratos, entre otros. Al dictarse el código, se reforma en 1889 el Código de Comercio. La misma determina que la capacidad del comerciante la da el acto y no la inscripción de una matrícula. En México prehispano, el comercio tenía especiales consideraciones y los comerciantes ocupaban lugares onerosos en las organizaciones sociales. Existían los tianguis, una institución de comercio indígena. Estos comerciantes tenían una importancia no solo en la economía, sino en las organizaciones políticas de los aztecas. México independiente. La división y la desorganización que surgieron después de la independencia hicieron imposible que el país contara con un nuevo marco jurídico. Para la década de 1854, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se promulgó el primer Código de Comercio mexicano conocido con el nombre de los Lares, siglo XIX, un estado centralista. En el año de 1857, en México se expidió una nueva constitución federal, la cual repartió las facultades para legislar entre la federación y los estados, pero la mayoría de los estados prefirieron las ordenanzas de Bilbao. En el año de 1883, la Constitución de 1857 fue reformada para otorgarle poder legislativo federal y legislar en materia de comercio. En el derecho mercantil se adquirió en México carácter federal. Al ser reformada la Constitución con base a esta reforma constitucional, se promulgó el segundo Código de Comercio en el año de 1884 bajo el gobierno de Manuel González. En el año de 1889, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se promulgó en la República Mexicana el tercer Código de Comercio, que entró en vigor en el año de 1890, llamado Porfiriato. Desde entonces, el derecho mercantil tiene carácter federal. Si hacemos un recuento en la historia, pasando por la antigua Roma, Edad Media, la Conquista, 1837, Ordenanza de Bilbao, 1854, se promulgó hasta nuestros días el nuevo Código de Comercio. Ya en nuestra era en México, el comercio electrónico provocó un vertiginoso cambio de legislación mercantil y vino a revolucionar el concepto normal como se venía haciendo los negocios, y fue necesario modernizar la ley de comercio en México. Colombia, el cual fue colonizado por la corona española en 1450 y que se llamó el Virreinato de la Nueva Granada. Durante este periodo se generaron varias reglas para regular las relaciones comerciales, como las siguientes: Leyes de Indias, libro 9, el cual regula la organización comercial en la colonia, haciendo referencias específicas a la casa de contratación. Se crean varios impuestos: la varía, la alcábala, la sisa, los cuales recaían en los procesos de compra y venta de productos dentro de la colonia de la Nueva Granada. Se usan leyes españolas como las contenidas en la Ordenanza de Bilbao, las cuales rigen hasta 1853. En Europa sucedieron varios eventos que ayudaron a sentar las bases en el ámbito comercial. Se encuentran leyes o reglas comerciales como, por ejemplo, Ordenanzas de Bilbao, creadas en 1459 inicialmente, modificadas en 1511, versadas sobre el comercio marítimo y terrestre, para así hacer los litigios comerciales fuesen resueltos rápidamente por los cónsules. Código de Comercio Marítimo sueco, creado en 1677. Leyes de Luis
14, contenidas en el Código Savary de 1673, Código Marchand de 1681, Ley 17 de 1791 en Francia, generada como consecuencia de la Revolución Francesa, reconoce derecho a todas las personas de poder realizar negocios y a su vez de pagar un impuesto nuevo conocido como la patente. La edad contemporánea inicia con la Revolución Francesa y se extiende hasta nuestros días. En esa época es donde se define el derecho comercial en Colombia, porque antes solo se había acuñado algunas leyes extranjeras de índole mercantil, pero en esta época se disponen a crear los propios. Este es un recuento de los códigos de comercio del país. El primer código de comercio se expide mediante la ley 1 de junio de 1853, aunque este era una copia casi exacta del Código de Comercio Español de 1829. Se suprimía el libro 5 ya que se regularía con la ley de junio 16 de 1853. El código constaba de 1100 artículos, siendo los últimos los derogaban las ordenanzas de Bilbao y las disposiciones sustantivas que se habían usado antes en la República. El segundo Código de Comercio fue el producto de los impuestos por la Ley 57 de 1887, la cual adopta el Código de Comercio del Estado Soberano de Panamá 1869 y el Código de Comercio Nacional sobre únicamente comercio marítimo 1884, aunque no pudo seguir el paso al crecimiento de las actividades comerciales. El tercer Código de Comercio se emite en 1971 y mediante la Ley 410 constaba de 6 libros, 54 títulos, 124 capítulos, 38 secciones y 2.038 artículos. Código de Comercio de Colombia actual, creado por el Decreto 410 de 1971, es el que reguló la materia en nuestro país hasta nuestros días.